Buenas, soy Álvaro Carrasco, coordinador del grupo de salud mental del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y farmacéutico comunitario. El año pasado ya colaboré en Juntos por el Cáncer con mitos, bulos y pseudoterapias, y este año quisiera hablar sobre la psicooncología, una rama de la psicología que poca gente conoce y que siempre pasa como a un segundo plano. Cuando te diagnostican a ti o a un familiar un cáncer, por desgracia, casi siempre se habla de terapias, de medicamentos, de cirugía, de efectos secundarios de estos, pero no se suele hablar mucho del componente psicológico. Esto unido a que en muchos hospitales y, bueno, centros de salud evidentemente, no tienen esta figura del psicooncólogo, hace que las personas tengan que buscar en otros sitios, en otros sanitarios, ese consejo sobre su situación psicológica. El estrés, la ansiedad, todo este tipo de situaciones que puede vivir una persona cuando está diagnosticada de cáncer, y sus familiares también, no lo olvidemos, deben tratarse porque si no se pueden llegar a cronificar. Y desde luego hace que la situación desde que inicia, desde el diagnóstico de cáncer hasta la finalización de la enfermedad y más allá, pueda llegar a tener repercusiones a largo plazo. ¿Pero qué es la psicooncología? Pues es una rama de la psicología encargada del estudio y de la psicoterapia de los pacientes con cáncer y de sus familiares, acompañándoles en todos los hitos, en todas las fases en las que el paciente va a pasar. Podemos resumir su labor en una serie de puntos, que son los siguientes: el afrontamiento de la enfermedad, el shock diagnóstico, el estrés y la depresión, que como hemos comentado antes se puede llegar a cronificar, el manejo de la ansiedad y el miedo, técnicas de relajación, preparación para la hospitalización o para la cirugía, tratamientos, gestión del dolor y de la rehabilitación, qué hacer en la sexualidad después del cáncer, que habla mi compañera, los cuidados paliativos y asistencia en el duelo y de la pérdida. Teniendo todo esto en cuenta, si no podemos acceder a un psicooncólogo en el hospital porque no da ese servicio, o no nos podemos costear un psicólogo de pago, que son situaciones que por desgracia se pueden dar, siempre es bueno tener una visión, digamos, un poco más de conjunto, más general, por supuesto. Nada va a sustituir una terapia psicológica, pero sí tener una visión un poco más general de lo que podría llegar a ayudar al paciente y a los familiares en el tránsito. ¿Qué puedo hacer como paciente? Normalizar las reacciones que consideramos emocionales en exceso. Aquí me gustaría recalcar una cosa muy importante: no hay una forma buena ni mala de llevar el cáncer. Hay gente que piensa que por llorar en exceso, por estar durante mucho tiempo, incluso teniendo aspaviento o gritando o tratando incluso mal a sus familiares, es una respuesta mala. Es una respuesta desde luego que es negativa para los demás, incluso puede que sea negativa para sí mismo, pero no es una respuesta buena ni mala realmente. Pues cada persona lo lleva según su modo de ver la vida, su modo de ver la enfermedad, su modo de entender lo que le está pasando. Hay que tomar siempre las decisiones con toda la información posible y desde la calma. ¿Por qué? Porque no es un buen momento para tomar decisiones drásticas en tu vida, ¿vale? Se nos ha romantizado mucho el cáncer durante todos estos años, con películas, en diversas historias, y no deberíamos romantizarlo en el sentido de no, es que esto me ha cambiado para mejor, no, es que esto ha sido una oportunidad en mi vida. Puede que lo sea para algunas personas. Para otras personas simplemente es una enfermedad que te ha venido, puñetera, que te hace un Cristo en tu vida, y a ti, a tus familiares, y debemos ser capaces de no romantizarlas y de tomar ese tipo de decisiones en tu vida. Hay muchos tipos de decisiones vitales, de una manera que sea siempre positiva y desde toda la información posible que puedas captar de profesionales médicos, por supuesto tus familiares, ese componente psicológico, etc. Apoyarse en los amigos, esto es súper importante, pero tú pones los límites. Los amigos, las personas que te quieren, que te rodean, siempre van a tener una respuesta, o casi siempre van a tener una respuesta exagerada. Van a ocuparse mucho de ti, van a estar muy pendientes de ti,
y es importante poner límites para no llegar a agobiar a la persona que padece el cáncer. Probar actividades nuevas. Esto es interesante porque al final tú tienes una nueva realidad en tu vida que tienes que convivir con esta enfermedad, pero no te la va a anular, simplemente la va a limitar. Y esa limitación no tiene por qué ser en negativo. También puede ser que encuentres otras situaciones que hace mucho tiempo, por ejemplo, que no lees, o hace mucho tiempo que no te vas de viaje, o hace mucho tiempo que no quedas con esa persona. Puede llegar a ser una oportunidad, ¿vale? Sin romantizarlo, insisto, pero sí puede llegar a ser una oportunidad para redescubrirte un poco a ti mismo. Lo que nos lleva al tema de la relajación. Eh, la relajación te va a ayudar a disminuir la carga de estrés y de ansiedad y te va a ayudar muchísimo más a poder conllevar toda la enfermedad en el proceso, ¿no? en toda parte del proceso. Lo que nos preguntan mucho en la farmacia es qué puede hacer el familiar, el amigo, la persona que quiere y que cuida en mayor o menor medida al paciente con cáncer. Bueno, pues aquí hay una serie de tips. Como familiar, sé capaz de transmitir apoyo sin agobiar, ¿vale? Lo hemos hablado antes. No agobiar a la persona preguntando todos los días cómo está, cómo te encuentras. Sí es importante acompañar. Saber que esa persona sepa en todo momento que cuenta contigo. Eso es lo más importante. Después, el hecho de pues, intentar hacer las tareas de la casa, a lo mejor, si convives con esa persona, en las que ella ya no se encuentra con fuerzas para poder hacer, repartir un poco más las responsabilidades de la casa, pues son pequeños ejemplos, ¿no? De apoyo sin agobiar. Ayudar en las tareas que a veces cuestan un mundo y les hace agobiarse. No dramatizar ni tampoco romantizar la enfermedad, es decir, no podemos ponernos las manos en la cabeza y si tenemos que hartarnos de llorar, pues es casi mejor que el paciente no lo vea. Y tampoco romantizar la enfermedad, como hemos comentado antes, ¿no? Informarse bien de los tratamientos y los posibles efectos secundarios, porque así te puedes anticipar un poquito. Es decir, si el tratamiento con radioterapia, por ejemplo, deja al paciente muy cansado, con molestias estomacales y demás, pues estar un poco preparado y estar un poco sobre aviso para así poder tratar un poco lo que es el síntoma que sabemos que puede ocurrir antes de que ocurra. Prepararse un poco, ¿no? Y darse un tiempo para asumir la situación. Esto es tanto para familiares, evidentemente, como para el paciente. Hay que darse un tiempo para poder pensar realmente qué es lo que significa esto en mi vida. Es un cambio importantísimo y tendrá un principio, un nudo y un desenlace. Y el desenlace puede ser bueno o no. Es más, hay muchos pacientes que enfrentándose a su nueva realidad, después de haber superado el cáncer y que ya no tienen atisbo, tienen épocas de estrés cuando cada vez que hay una prueba o cualquier tipo de control sobre si el cáncer ha vuelto o no, ¿no? Este tipo de situaciones de estrés y demás también se pueden intentar prever un poco desde el familiar para ser un poco más tolerante esos días, intentar decirle todo va a salir bien, estoy seguro, porque llevamos 2, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años sin que esto haya salido y si sale volveremos a combatirlo como lo hemos hecho antes, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, espero que leáis el artículo, muchas gracias a todos por escucharme y gracias a Isho por la oportunidad y espero que os haya gustado. Hasta luego.